Buenas tardes, buenos días. Vamos a dar inicio en sentido estricto a la lectura de los Grundrisse, aunque siendo muy estrictos, podríamos decir que todavía no hemos empezado con los Grundrisse, dado que este prólogo inacabado, Marx lo redacta en el mes de agosto, un par de meses antes de que empezara a trabajar con los Grundrisse. Bueno, está muy bien empezar un texto con una introducción, pero si la dejas a medio terminar, también es lógico, redactas el escrito, el libro que quieres hacer y luego completas la introducción, pues tiene la introducción completa. Sin embargo, Marx dejó de trabajar en ella y no la volvió a retomar en ningún momento. Con lo cual, eso explica por qué, por ejemplo, en algunas ediciones no se incluye esta introducción o la introducción se incluye con la contribución. Tenemos, por ejemplo, la edición de comunicación que incluye la introducción como apéndice a la contribución a la crítica de la economía política. Bien, la estructura que nos ha llegado de la introducción, Marx la había anotado ya en un sumario y es cierto que los tres primeros puntos sí que están más o menos construidos y es el cuarto, donde tendría que hacer una referencia a los medios, fuerzas de producción, relaciones de producción, relaciones de tráfico, etcétera, de circulación, pues este es el punto donde las notas que nos han llegado pues están más dispersas y menos elaboradas. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de las dos primeras partes de la introducción, que más titula Producción, Consumo, Distribución y Cambio, y la relación general de la producción con la distribución, el cambio y el consumo. El punto más importante, por lo visto, de esta introducción, por lo visto, dado que es el más citado y el más referido y el que continuamente genera polémicas, etcétera, es el punto 3, que lo presentaremos la semana que viene. Bien. Dos primeras partes tienen también una desagregación que en parte es del propio Marx y en parte es de los editores del Instituto de Marxismo Marx, Engels, Lenin de Moscú. Los puntos que aparecen entre corchetes, recordemos, son aportaciones o, digamos, subtítulos puestos por el Instituto de editor de la primera edición de los Grundrisse, y los otros son títulos que puso el propio Marx. Bueno, en el primer apartado de la introducción habla o comienza hablando de las ideas procedentes de los economistas del siglo XVIII y cómo estas ideas implican una visión permanente, universal, transhistórica de las categorías económicas. Y en el segundo apartado introduce ya lo que sería su método de análisis, por así decirlo, donde vemos cómo va analizando cada una de estas categorías económicas en las relaciones recíprocas que mantienen para poder llegar así a definir un concepto. Ya veremos cómo definir la idea de concepto Marx. Bueno, comienza señalando que el objeto a considerar es en primer término la producción material. Pero en esta reflexión sobre la producción material, pues no empieza de inmediato, porque lo primero que hace es lo que podemos llamar una crítica al individuo. Dice en la página 3, individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada. Este es naturalmente el punto de partida. El cazador o el pescador, solos y aislados, con los que comienzan Adam Smith y David Ricardo, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las Robinsonadas dieciochescas, las cuales, a diferencia de lo que creen
los historiadores de la civilización, el modo alguno expresan una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una pretendida vida natural. Es decir, lo primero que hace Marx no es introducirnos en el concepto de producción material, sino una crítica a lo que podríamos llamar hoy el individualismo metodológico, al concepto de individuo con el que parte toda la economía política del siglo XVIII y también de los clásicos de Ricardo del siglo XIX. Crítica al concepto, teórica al concepto de individuo. En realidad, dice, este origen del concepto de individuo con el que parte la economía política, el sujeto de necesidades que trabaja para satisfacerlas, etc., no responde a, digamos, a la filosofía de la época, sino que se trata de una anticipación, dice, una anticipación de la sociedad civil, que se preparaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVI marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En el siglo XVIII, está mal puesta la... En el siglo XVIII marchaba a pasos gigantes hacia la madurez. En esta sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales y otros que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. Es decir, en todas las épocas anteriores, la idea del individuo como punto de partida no puede tener lugar porque los seres pensantes individuales están insertos en una tribu, en una comunidad, en una sociedad, en un gremio, en una entidad colectiva, que es la que le da sentido de naturaleza a su propia existencia personal. A los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII, por tanto que surge con la Ilustración, etcétera, que es el producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales y por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, es decir, cuando se empiezan a disolver las entidades comunitarias propias de la sociedad feudal, en las que daban sentido a la vida, por así decir, del individuo, se queda un poco huérfano de anclaje social, de identidad colectiva. Y es en ese contexto donde empieza a aparecer una sociedad que tiene precisamente en la supresión de todos estos vínculos sociales y la conversión del zapatero, del campesino, del tejedor o del talabartero, la conversión de todos ellos en trabajadores libres genéricos, dispuestos a trabajar allí donde se les reclame. Por tanto, desvinculados de toda su realidad colectiva y por tanto como agentes individuales. Ese es el origen del individuo tal como lo entendemos hoy en día. A estos profetas, dice, a los economistas, en realidad, se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. No como un resultado histórico, sino como un punto de partida de la historia. En todo este texto, sin quererlo, Marx va dando algunos elementos metodológicos importantes. Y aquí yo creo que hay uno primero. Es decir, la idea que se hace de las relaciones económicas, la economía política, que parte de una abstracción como es el individuo, esa abstracción se considera como algo eterno, no como algo surgido en un contexto histórico específico, sino como algo que se proyecta a toda la reflexión que hace la economía política, los filósofos de la época, la Ilustración, de la historia de la humanidad desde sus orígenes. Es decir, que en sus orígenes había un individuo, que era Adán, y el individuo ha estado siempre
marcando el ritmo de la creación de la historia desde el origen de los tiempos hasta el surgimiento del capitalismo. Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparece como conforme a la naturaleza, en cuanto puesto por la naturaleza, y no en cuanto producto de la historia. Es decir, la idea de individuo, el individuo no es un objeto natural, es un objeto social, de la misma forma que una hormiga aislada no tiene ninguna identidad, sin sus relaciones con el hormiguero, porque es una entidad colectiva, que incluso le permite moverse por el suelo. Bueno, pues es lo mismo. La idea de que el individuo surge de la naturaleza es un objeto natural y no social, otro elemento crítico importante a la hora de entender el naturalismo de Marx, que algunos señalan. Hasta hoy esta ilusión ha sido propia de toda época nueva. Stuart, que desde muchos puntos de vista se opone al siglo XVIII y que como aristócrata se mantiene más en el terreno histórico, supo evitar esta simpleza. Bueno, esto es una referencia a James Stuart, un economista de la época, al que por cierto apreciaba relativamente más que a otros. Y, bueno, como era aristócrata, es decir, venía del antiguo régimen, de la estructura de clases del antiguo régimen, podía resistir un poco más esta naturalización del individuo común a toda la economía política. Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente también el individuo productor como dependiente y formando parte de un todo mayor. En primer lugar, y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu, más tarde de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus, lo que he señalado anteriormente. Solamente al llegar el siglo XVIII, con la sociedad civil, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. El concepto de sociedad civil que utiliza Marx y el que se utiliza hoy actualmente es sustancialmente diferente. Para Marx, la sociedad civil es la sociedad burguesa. Por tanto, el conjunto de las estructuras productivas, las empresas, por ejemplo, también forman parte de la sociedad civil. Y, por supuesto, los productos, los individuos dominados, los asalariados también. Pero la idea de sociedad civil es la sociedad burguesa, de ahí la crítica que hace Marx también a los derechos humanos, concebidos desde los principios de la sociedad civil. Bueno, si alguien tiene por ahí un micrófono abierto, es posible que lo cierre. Pero la época que genera este punto de vista, esta idea de individuo aislado, es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales, universales, desde este punto de vista, han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. El hombre es, en el sentido más literal, un zoon politikon, no solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad. Aquí aparece el método dialéctico de Marx. Solamente cuando la socialización ha alcanzado su máximo nivel de expresión, cuando todo el proceso de producción está totalmente socializado, es que puede surgir la identidad del individuo. Porque esta es una consecuencia de la profundización de la socialización y no de la ausencia de un magma social estructurante específico, que en este caso es de la sociedad civil, el de la sociedad burguesa. Bien. En la página 5 pasa al segundo aspecto de este primer apartado, la eternización de relaciones de producción históricas, producción y distribución en general y propiedad, y hace una referencia, yo creo importante retener, a lo que podemos llamar el método de síntesis. Marx tiene tanto un método de análisis como un método de síntesis. Dice en esta página:
algo así como en la segunda mitad. Cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción en un estadio determinado de desarrollo social. Es decir, la producción en general es un concepto abstracto que no permite entender la realidad. La producción es siempre producción capitalista, producción feudal, producción en el modo de producción esclavista, en un contexto específico, en un periodo de transición, en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. Podría parecer por ello que para hablar de la producción a secas debiéramos o bien seguir el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica, por ejemplo, de la moderna producción burguesa, la cual es en realidad nuestro tema específico. Es decir, Marx ha comenzado diciendo que el objeto a considerar es en primer término la producción material. Pero la producción material no es la producción material en general, sino la producción material tal como se realiza hoy, es decir, en la sociedad burguesa. Es cierto que todas las épocas de la producción tienen ciertos rasgos en común, ciertas determinaciones comunes. Pero la producción en general es una abstracción, pero una abstracción que tiene ciertamente un sentido, en tanto pone realmente de relieve lo común, lo fija y nos ahorra así una repetición. ¿Cuál es el problema? Que estas características comunes no permiten tener una comprensión correcta, en este caso, de la producción material. ¿Por qué? Sin embargo, a pesar de que hay rasgos comunes, los rasgos comunes no son los que especifican la producción tal como se realiza en la realidad. Lo general o lo común, extraído por comparación, es a su vez algo completamente articulado y que se despliega en distintas determinaciones. Algunas de estas pertenecen a todas las épocas, otras son solo comunes a algunas. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo a la unidad, la cual se desprende ya del hecho de que el sujeto, la humanidad, y el objeto, la naturaleza, son los mismos. En este olvido reside, por ejemplo, toda la sabiduría de los economistas modernos, que demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes. Párrafos importantes desde el punto de vista de la metodología de Marx. Primero, naturaleza y humanidad son lo mismo. En el seminario de lógica vemos que a veces nuestro autor no es capaz de mantener una cierta dualismo. Para Marx, la humanidad surge de la propia naturaleza, pero siendo parte de la propia naturaleza. Cuestión importante. Y segundo, el método en qué consiste, no en cómo hace la economía burguesa tradicional, decir, bueno, ver las repeticiones en un proceso económico determinado, ver lo que se repite continuamente para intentar descubrir ahí las leyes de la producción, de las finanzas o de lo que sea. No, no. Dice, no, no. Aquello que es común al concepto general de dinero, de producción, de trabajo, de lo que sea, lo que es común es precisamente lo que es menos útil para el análisis, para la comprensión específica de la realidad. Hay que separar esos aspectos comunes y ver cuáles son los aspectos específicos, aquellos que están determinados por el periodo histórico en el que se realiza el uso del dinero, el trabajo o lo que sea. Por tanto, lo que está diciendo Marx es que no existen leyes eternas de la naturaleza social o de la vida social. Páginas 6 y 7. Está de moda incluir como capítulo previo a la economía una parte general, que es precisamente la que figura bajo el título de producción, y hace referencia a John Stuart Mill, en la que se trata de las condiciones generales de toda producción. Se trata de presentar a la producción, a diferencia de la distribución, etcétera, como regida por leyes eternas de la naturaleza, independientes de la historia. Ocasión esta que sirve para introducir subrepticiamente las relaciones burguesas como leyes naturales inmutables de la sociedad in abstracto.
Esta es la finalidad más o menos consciente de todo el procedimiento. En la distribución, por el contrario, los hombres se habrían permitido, de hecho, toda clase de arbitrariedades, prescindiendo de la separación brutal de producción y distribución, la separación brutal que hace esta teoría tan absurda, y haciendo abstracción de su relación real, es de entrada evidente que, por diversificada que pueda estar la distribución en los diferentes estadios de la sociedad, debe ser posible también para ella, tal como se hizo para la producción, extraer los caracteres comunes, así como es posible confundir o liquidar todas las diferencias históricas formuladas por leyes humanas universales. Es decir, que toda dimensión en la que queramos separar el proceso general de desarrollo de la vida humana en naturaleza, la dimensión económica o un aspecto de la dimensión económica, todos ellos tienen su determinación histórica específica. ¿Eso en qué se traduce? Por ahí intentan colar de rondón, dice la economía burguesa, las relaciones burguesas como relaciones universales. Pues, por ejemplo, en este punto que señalan las páginas 7 y 8. Los dos puntos principales de todos los economistas clasificados bajo esta rúbrica son, primero, la propiedad y, segundo, su protección por medio de la justicia, la policía, etc. A esto se ha de responder muy brevemente así. Primer punto. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una sociedad determinada. En este sentido, es una tautología decir que la propiedad, la apropiación, es una condición de la producción. Pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de la propiedad. Por ejemplo, la propiedad privada. Cuando, además, la propiedad privada implica como condición una forma contrapuesta, la no propiedad. Porque el propietario privado excluye al resto de la propiedad sobre ese objeto, ese uso, esa función o esa relación social. Si hay una apropiación privada, quiere decir que otros, los que no forman parte de esa relación privada, están excluidos de la propiedad. Decir que no se puede hablar de una producción, ni tampoco de una sociedad en la que no exista ninguna forma de propiedad, es una tautología. Siempre propiedad. Una apropiación que no se apropia nada es una contradictio in subjecto. Cuando se reducen estas trivialidades a su contenido real, estas expresan más de lo que saben sus predicadores. A saber, toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. La rusticidad e incomprensión consisten precisamente en no relacionar, sino fortuitamente, fenómenos que constituyen un todo orgánico. Esta es una expresión propia de Marx para entender el proceso de producción material. El proceso de producción material es un todo orgánico que hay como un órgano con distintos componentes, con brazos, piernas, etcétera. Hay que explicar cada una de sus partes, pero también en su relación mutua. En ligarlos a través de un nexo meramente reflexivo. A los economistas burgueses les parece que con la policía moderna la producción funciona mejor que, por ejemplo, aplicando el derecho del más fuerte. Olvidan solamente que el derecho del más fuerte es también un derecho y que este derecho del más fuerte se perpetúa bajo otra forma en su estado de derecho. Aquí está la famosa crítica a la ley y orden, tan querida, pues, por ejemplo, por las derechas liberales hoy en día también. Cuando las condiciones sociales que corresponden a un estadio determinado de la producción están apenas surgiendo, o cuando están a punto de desaparecer, se manifiestan naturalmente perturbaciones en la producción, aunque en distintos grados y con efectos diferentes. Bueno. Para resumir, lo que sería el método de síntesis. Dice en la página 7-8. Todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes, que el pensamiento fija como determinaciones generales. Pero las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que momentos abstractos, que no permiten comprender
ningún nivel histórico concreto de la producción. Bueno. El segundo punto, la relación general de la producción con la distribución y el cambio y el consumo, consiste en explicar ese todo orgánico que Marx ha terminado como, en la primera parte, como denominar al proceso de producción material. El proceso de producción material es un todo orgánico. ¿En qué consiste ese todo orgánico? Bueno, pues una vinculación mutua y una interdependencia y una identidad e interdependencia, siendo diferentes, se dan las dos, entre la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Estos, producción, distribución, cambio y consumo, forman así un silogismo con todas las reglas. ¿Qué es lo que incluye un silogismo según Hegel? Un concepto universal, unos conceptos particulares y un concepto singular. Y es el universal particular el que permite, cuando se descubre, dar lugar al concepto. Bueno, esa vinculación, ese silogismo, esa articulación entre lo universal, que sería la producción, lo particular, la distribución y el cambio, y el singular, el consumo, es la totalidad orgánica a la que hace referencia Marx con la producción material. ¿Qué es lo que hace en esta sección? Pues ver cómo cada una de estas partes se relaciona entre ellas. Para mostrar que efectivamente... No suena. ¿Alguien está diciendo algo? Es que tiene el micrófono abierto alguien. Para esto que dice desde el principio, que la producción es el universal, pues va a demostrar cómo, a partir de la relación entre todos los órganos que componen esa totalidad, de todas las partes de esa totalidad. Por eso comienza primero viendo la relación entre consumo y producción, que es la que dedica más espacio, distribución y producción, cambio y producción, aunque el título que él le pone es finalmente cambio y circulación, que es el título propio de Marx. Y una vez que ha analizado cada una de las relaciones entre ellas, pues muestra que efectivamente el universal es la producción. Pero todos ellos son el proceso orgánico de la producción material. En las páginas 9 y 10 desarrolla esta idea. En esto hay un encadenamiento, dice, que no es un encadenamiento superficial, sino que responde pues a la construcción del silogismo. Nos dice que las leyes generales de la naturaleza determinan la forma de la producción en cada una de las fases históricas. Mientras que la forma de distribución puede ser resultado de una contingencia social. La producción y la distribución están mediadas por el intercambio, que es un movimiento formalmente social. Y el consumo, que en cierto sentido forma parte del proceso de la producción material, de la totalidad orgánica, pero en otro sentido no, en otro sentido dice es extraeconómico, pues es un acto en ese sentido distinto, una articulación diferente a la que tienen los otros momentos o partes del proceso de la totalidad orgánica. He saltado algunas transparencias aquí. Bueno. Si antes he hecho alguna referencia al método de síntesis, en la página 10, antes de entrar a explicar
la relación bilateral entre consumo y producción, hay un párrafo que me parece que forma parte de, pues, muy útil para entender el método de análisis de Marx. Los adversarios de quienes cultivan la economía política, provengan del interior o del exterior de su ámbito, es decir, sean economistas o no sean economistas, que les reprochan disociar groseramente las conexiones, se colocan en su mismo terreno, o bien por debajo de estos. Nada más común que la acusación de que los cultores de la economía política consideran a la producción demasiado exclusivamente como un fin en sí. Porque se criticaban que Ricardo se centraba únicamente en la fase de la producción material, olvidándose de los otros encadenamientos. La distribución tendría una importancia similar. Esta acusación está basada precisamente en la idea de los economistas, según la cual la distribución está situada al lado de la producción, como una esfera autónoma. Es decir, Say, por ejemplo, puede criticar a Ricardo, oiga, que usted se fija exclusivamente en la producción cuando tan fundamental como ello es la distribución. ¿Por qué puede hacer ese tipo de crítica? Porque las consideran como realidades, aspectos de la realidad que están al lado como una esfera autónoma independiente. O los momentos no serían concebidos en su unidad. Como si esta disociación hubiera pasado no en la realidad, no de la realidad a los libros de texto, sino de los libros de texto a la realidad. Como si aquí se tratara de una combinación dialéctica de los conceptos y no de la comprensión de relaciones reales. Es decir, que la idea de que se puede analizar un aspecto del proceso económico en sí mismo, desarrollando las categorías específicas para ese aspecto, y otros, por ejemplo, el consumo, las leyes del consumo, que si las necesidades, que si la preferencia del consumidor, que no sé qué, no sé cuánto. Y por otro lado, la producción, y por otro lado, pues el crédito, lo que sea, analizarlo por separado y desarrollando conceptos específicos, responde a una incomprensión de la existencia de una relación orgánica entre todos los componentes del proceso de producción. Que es lo que le empieza a hacer en la segunda mitad de la página 10, cuando va viendo pares, pares de momentos del proceso de producción. Consumo y producción. La producción es también inmediatamente consumo. Doble consumo, subjetivo y objetivo. La producción es consumo subjetivo porque el individuo que al producir desarrolla sus capacidades las gasta también. Las consume en el acto de la producción, exactamente como la reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales. Y es también un consumo objetivo, consumo de los medios de producción que se emplean y se utilizan y que se disuelven en parte, como por ejemplo en la combustión, en los elementos generales. Consumo igualmente de la materia prima, que no conserva su forma ni su constitución natural, sino que más aún se consume. Bien, Marx reconoce que los economistas entienden también y tienen un concepto para explicar este hecho de que la producción es consumo y llaman consumo productivo. Los economistas llaman consumo productivo a la producción que se identifica directamente con el consumo y el consumo que coincide inmediatamente con la producción. Pero es que la articulación entre ambos va bastante más allá. ¿Por qué? Esta determinación del consumo productivo ha sido establecida solo para separar el consumo identificado con la producción del consumo propiamente dicho, concebido por el contrario como el opuesto aniquilador de la producción. Lo que se consume, en última instancia, no se puede utilizar para reproducir el proceso de producción. Y Marx dice, esto no es así. Igualmente el consumo es de manera inmediata producción, del mismo modo que en la naturaleza el consumo de los elementos y de las sustancias químicas es producción de plantas. Es claro que en la nutrición, por ejemplo, que es una forma de consumo, el hombre produce su propio cuerpo. Pero esto es igualmente cierto en cualquier otra clase de consumo que en cierto modo produce el hombre.
producción consumidora. Pues ni siquiera en ese consumo que, según los economistas, lo que no se consume productivamente es consumo privado, ajeno a la reproducción del proceso de producción. No. Es que la propia reproducción del trabajador requiere un acto de consumo final, de consumo particular, individual. La propia alimentación del obrero que al día siguiente tiene que volver a ir a trabajar. Solo que arguye la economía, esta producción idéntica al consumo es una segunda producción. Y bueno, en todo caso, es un segundo nivel, subordinado al primero, surgida del aniquilamiento del primer producto. En la primera, el productor se objetivaba. En la segunda, la cosa creada por él se personificaba. Por consiguiente, esta producción consumidora, aun cuando sea una unidad inmediata de producción y consumo, es esencialmente diferente de la producción propiamente dicha. Esto no es lo que dice Marx, esto es lo que dice Marx, que dicen los economistas burgueses. La unidad inmediata en la que la producción coincide con el consumo y el consumo con la producción deja subsistir su dualidad inmediata. En consecuencia, la producción es inmediatamente consumo, el consumo inmediatamente producción. Cada uno es inmediatamente su opuesto. Que el famoso elemento de introducir la contradicción en el proceso de conocimiento. La contradicción excluida por la lógica formal. Y aquí Marx, en un análisis dialéctico, ya ha dicho que le ha sido muy útil retomar la lógica de Hegel, la lectura de la lógica de Hegel, mientras escribía los Grundrisse, que es lo que nos dice. Cada uno es inmediatamente su opuesto. La producción es producción y es consumo. Y el consumo es consumo y es producción. Es y no es al mismo tiempo. Es decir, la contradicción forma parte del proceso de análisis. Pero al mismo tiempo tiene lugar un proceso mediador entre los dos. La producción crea los materiales, crea el objeto del consumo. El consumo crea el sujeto, para el cual los productos son tales, crea la producción. El producto se hace realmente producto solo en el acto del consumo. Y al mismo tiempo crea la necesidad de una nueva producción. El consumo crea el impulso de la producción y crea igualmente el objeto que actúa en la producción como determinante de la finalidad de esta. Si resulta claro que la producción ofrece el objeto del consumo en su aspecto manifiesto, no es menos claro que el consumo pone idealmente el objeto de la producción como imagen interior, como necesidad, como impulso y como finalidad. Ella crea los objetos de la producción bajo una forma que es todavía subjetiva. Sin necesidades no hay producción, pero el consumo reproduce las necesidades. La identidad entre naturaleza y sociedad, el principio de contradicción como principio explicativo y no principio para disociar o para diferenciar un paso en falso en el proceso analítico, el proceso de conocimiento, y la identidad entre lo objetivo y lo subjetivo. Todos esos elementos del pensamiento dialéctico los tenemos presentes en este párrafo. En suma, el objeto no es un objeto en general, sino un objeto determinado, que debe ser consumido de una manera determinada, que a su vez debe ser mediada por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto del consumo, sino también el modo de consumo, lo que la producción produce no solo objetiva, sino también subjetivamente. La producción crea, pues, al consumidor. El consumo crea al productor y la producción crea al consumidor. El acto objetivo del consumo crea
al sujeto, productor. Y el acto objetivo de la producción crea al sujeto consumidor. Cuando el consumo emerge de su primera inmediatez y de su tosquedad natural, y el hecho de retrasarse en esta fase sería el resultado de una producción que no ha superado la tosquedad natural, es mediado como impulso por el objeto. La necesidad de este último, sentida por el consumo, es creada por la percepción del objeto. El objeto de arte, de igual modo que cualquier otro producto, crea un público sensible al arte, capaz de goce estético. De modo que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. La producción produce, pues, el consumo. Primero, creando el material de este. Segundo, determinando el modo de consumo. Tercero, provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originalmente como objetos. En consecuencia, el objeto del consumo, el modo del consumo y el impulso al consumo. Consumo potencial. Del mismo modo, el consumo produce la disposición del productor, solicitándolo como necesidad que determina la finalidad de la producción. Termina este apartado, casi termina, señalando las tres formas en que se produce, los tres aspectos en los que se produce la identidad entre consumo y producción, que son estos tres que señalo aquí: el de la identidad, el de la relación y el de la mutua determinación. Identidad inmediata. La producción es consumo, el consumo es producción. Producción consumidora, consumo productivo. Punto 2. La relación. Sin producción no hay consumo, sin consumo no hay producción. Punto 3. Cada uno de los términos, producir y consumo, realizándose, crea al otro y se crea en cuanto otro. Se crea en cuanto otro. Solo con el consumo llega a su realización el acto de la producción, haciendo alcanzar el producto su consumación como producto. En tanto lo disuelve, consume su forma de cosa, su forma autónoma. En cuanto convierte en habilidad por la necesidad de la repetición la disposición desarrollada en el primer acto de la producción. El consumo no es, pues, únicamente el acto final gracias al cual el producto se convierte en producto, sino también el acto en virtud del cual el productor se hace productor. El productor no puede producir si no consume, lo había dicho antes, los nutrientes que requiere y demás. Por otra parte, la producción engendra el consumo, creando el modo determinado de consumo, creando luego al atractivo del consumo y a través de este la capacidad misma de consumo convertida en necesidad. Bien, le dice que termina el apartado señalando que la economía burguesa de alguna forma intuye triple aspecto este triple aspecto de la identidad entre producción y consumo. Por ejemplo, el aspecto de igualdad, cuando habla del trabajo productivo e improductivo, o del consumo productivo y no productivo. La relación y la mutua la relación, pues dice que, no pone ningún ejemplo, dice que la economía burguesa lo expresa de muchas formas. Y la mutua determinación, pues la oferta-demanda, la misma ley de Say, toda oferta crea su propia demanda, toda demanda se resuelve con una oferta específica. La relación entre objetos y necesidades, y las necesidades naturales y necesidades sociales.
decir, la economía burguesa lo identifica porque habla de algún tipo de una forma de estas relaciones en muchas de las cosas que trata, pero no logra identificar que son tres formas tres aspectos de la relación de identidad entre el consumo y la producción. En este caso, dos de los componentes de la totalidad orgánica del proceso de producción. Bien, el segundo aspecto, consumo. No me he liado. Página 14. Ah, no, todavía seguimos, sí. Bueno, aquí, después de decir esto, es donde afirma que la producción, en sentido estricto, esa parte de la totalidad, sería la causa primera. Considerar a la sociedad como un sujeto único es considerarla de un modo falso, especulativo. Es un sujeto. En un sujeto, producción y consumo aparecen como momentos de un acto. Lo que aquí más importa es hacer resaltar que si se considera la producción y el consumo como actividades de un sujeto o de muchos individuos, ambas aparecen en cada caso como momentos de un proceso en la que la producción es el verdadero punto de partida. Y por ello, también el momento predominante. El consumo como necesidad es el mismo momento interno de la actividad productiva, pero esta última es el punto de partida de la realización y por lo tanto su factor predominante. El acto en el que todo el proceso vuelve a repetirse. El individuo produce un objeto y consumiéndolo retorna a sí mismo, pero como individuo productivo y que se reproduce a sí mismo. De este modo, el consumo aparece como un momento de la producción. La producción material no es solamente la producción de objetos. La producción material de la que está hablando Marx es la producción del proceso social, la producción de los seres humanos. La producción material no es solamente la de las cosas que se miden con el PIB. Eso sería un fetichismo, que en otro momento ya lo va a criticar. La producción material es la producción del hombre mismo. Y también en esta página 14, importante, final de la relación entre producción y consumo, hace una crítica a la idea de sociedad como si fuera una totalidad. La producción material sí es una totalidad orgánica, pero la sociedad no. Considerar a la sociedad como un sujeto Considerar a la sociedad como un sujeto único es considerarla de un modo falso, especulativo. En un sujeto, producción y consumo aparecen como momentos de un acto. Y ahí en medio ha metido el párrafo anterior, donde determina que la producción, el momento de la producción es predominante. Pero esta primera frase también tiene una continuidad después. La misma que aparece en esta explicación. Pero la podemos conectar con el párrafo siguiente. En la sociedad, en cambio, la relación entre el productor y el producto, una vez terminado este último, es exterior y el retorno del objeto al sujeto depende de las relaciones de éste con otros individuos. No se apodera de él inmediatamente. Además, la aprobación inmediata del producto no es la finalidad del sujeto cuando produce en la sociedad. Entre el productor y los productos se interpone la distribución, que determina, mediante leyes sociales, la parte que le corresponde del mundo de los productos, interponiéndose, por lo tanto, entre la producción y el consumo. Por tanto, el proceso de la producción material es una totalidad orgánica, que tiene un momento de la producción, tiene un momento del consumo, que se identifican con distintos aspectos, incluso ahí podemos identificar que hay una totalidad orgánica porque, es decir, hay un concepto
conceptos de producción material, porque también son contradictorios entre sí. Pero la sociedad no es un concepto, no es una totalidad orgánica. Porque entre la producción y el consumo media la distribución, que es donde se manifiesta la relación social específica de cada época, de cada momento histórico. Pero, dice, ahora bien, la distribución existe como una esfera autónoma junto a la producción y fuera de ella, que es lo que afirman los economistas burgueses, y aquí entra ya, página 15, en la discusión de la relación entre distribución y producción. Y lo hace analizando los criterios básicos de la distribución en la sociedad capitalista, en la sociedad que es la que le interesa analizar, la sociedad burguesa. ¿Cuáles son los elementos clave de la distribución? Pues los salarios, la ganancia y la distribución de la ganancia en ingreso empresarial, renta de los terratenientes y ganancia del capital financiero, interés. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, pues en los manuales de economía se suele presentar como si fueran ¿cuáles son los agentes de producción según los manuales? Pues la tierra, el trabajo y el capital. Y la tierra genera renta, el trabajo genera un salario y el capital genera un interés y una ganancia empresarial, que son las formas de distribución. Dice, pero esta forma de presentar la realidad es equívoca. ¿Por qué? Porque el capital es tanto agente de producción, el capital entendido como medios de producción, el capital físico, el capital constante, bueno, el concepto todavía no lo tiene aquí, pero es también fuente de ingresos. Por lo tanto, esta distinción es una distinción confusa, abstracta. Lo fundamental, dice, es que las reglas, las formas y los modos de producción determinan las de distribución. Frente al individuo aislado, la distribución aparece naturalmente como una ley social que condiciona su posición en el seno de la producción, dentro de la cual él produce, y que precede, por lo tanto, a la producción. El individuo está situado en la sociedad como trabajador asalariado, y dice, bueno, pues ya hay una distribución previa, que yo, si me quiero ganar la vida, tengo que obtener un salario. Y esa va a ser mi cuota en la participación de la producción. La distribución aparece como precedente a la producción. Dice, si se consideran sociedades globales, la distribución parece, desde cierto punto de vista, preceder y hasta determinar la producción. Aparece, en cierto modo, como un hecho preeconómico. Y pone una serie de ejemplos. Un pueblo conquistador divide al país entre los conquistadores e impone así una determinada reparto y forma de propiedad territorial. Determina, por consiguiente, la forma de producción. O bien reduce a los conquistados a la esclavitud y convierte así al trabajo esclavo en la base de la producción. El esclavo, lo que le toca en la distribución es simplemente lo que le permite sobrevivir físicamente. O bien, un pueblo, mediante la revolución, fragmenta la gran propiedad territorial y da un carácter nuevo a la producción por medio de esta nueva distribución. Se fragmenta la propiedad y se crean, pues qué sé yo, comunas o cooperativas o lo que sea. Todo eso es aparente, porque es una concepción superficial. Según la concepción más superficial, la distribución aparece como distribución de los productos y de tal modo como más alejada de la producción y casi independiente de ella. Pero antes de ser distribución de los productos, la distribución es
distribución de los instrumentos de producción. Segundo, distribución de los miembros de la sociedad entre las distintas ramas de la producción, lo cual es una definición más amplia de la relación. Subsunción de los individuos en determinadas relaciones de producción. Tercero, la distribución de los productos es manifiestamente solo un resultado de esta distribución que se haya incluida en el proceso mismo de producción y determina la organización de la producción. Considerar a la producción prescindiendo de esta distribución que ella encierra es evidentemente una abstracción muera, mientras que por el contrario, la distribución de los productos ya está dada de por sí junto con esta distribución que constituye originalmente un momento de la producción. Es decir, la dimensión fundamental de la producción no es el reparto de lo producido, sino la distribución de la población en clases que productoras, clases no productoras, clases rentistas, la distribución de los medios de producción, de propiedad colectiva, de propiedad individual, apropiación privada, apropiación colectiva, y a partir de ahí, de esas formas de distribución social, se lleva adelante el proceso de producción conforme al cual se realiza la producción del producto. Pero ese conforme al cual la producción tiene como premisa esta distribución de la sociedad en grupos sociales, clases sociales, y esta distribución de los medios de producción mediante un procedimiento específico. Propiedad privada, esclavismo, lo que sea. Propiedad feudal. Se podría decir que ya que la producción debe partir de una cierta distribución de los instrumentos de producción, por lo menos la distribución así entendida precede a la producción y constituye su premisa, que es lo que acabo de decir. Y será preciso responder entonces que efectivamente la producción tiene sus propias condiciones y sus supuestos, que constituyen sus propios momentos. En un comienzo, estos supuestos pueden aparecer como hechos naturales. El mismo proceso de producción los transforma de naturales en históricos. Si para un periodo aparecen como supuesto natural de la producción, para otro periodo, en cambio, constituyen su resultado histórico. Ellos se modifican incesantemente en el interior de la producción misma. Las cuestiones planteadas antes se reducen todas, en última instancia, a una sola. ¿Cómo inciden las condiciones históricas generales en la producción? ¿Y cuál es la relación que mantienen con el movimiento histórico general? Digamos, esta podría ser una forma de expresar la pregunta central que se hace Marx a la hora de analizar lo que ha dicho en la primera frase, el objetivo principal. El objeto a considerar es, en primer término, la producción material. Pero vemos cómo todavía hay un proceso de definición dialéctica de los conceptos que permite a considerar la producción material en términos de sus determinaciones históricas. ¿Cómo inciden las condiciones históricas generales en la producción y cuál es Dejó de el escuchar, no se escucha. histórico general? ¿Cómo? No se oye la voz de Joaquín. ¿Desde hace mucho tiempo o...? Sí se oye, sí se oye. No lo oyes tú igual, yo sí lo oigo. Vale, bien, problemas particulares. Bien. Es interesante también como, insisto, el procedimiento que vas poniendo más en esta introducción, en esta reflexión. Yo quiero estudiar esto, pero la forma determinada de estudiarlo exige ir perfilando las categorías, los conceptos dialécticamente concebidos, especificar cuál es el ámbito de la totalidad orgánica, la relación entre sus partes, cómo esa relación termina siendo determinada por un proceso histórico específico que le permite formular el interrogante de la investigación general en este momento.
termina diciendo en este apartado que hay una tarea pendiente que no desarrolla aquí. Determinar más en particular la influencia de las leyes sobre la conservación de las relaciones de distribución y, por consiguiente, su efecto sobre la producción. Bueno, eso queda ahí y pues no lo vuelve a tratar en este asunto. Finalmente, dice cambio y circulación. Ese texto está puesto por él. Pero claro, como la primera frase nos dice que la circulación misma no es más que un momento determinado del cambio, o también es el cambio considerado en su totalidad, en realidad de lo que va a hablar es, igual que antes ha hecho consumo y producción, distribución y producción, de lo que habla es de cambio y producción. La circulación misma no es más que un momento determinado, bueno, ya lo he dicho, en tanto el cambio es solo un momento mediador entre la producción y la distribución que ella determina, el esquema momento mediador, en tanto el cambio es solo un momento mediador entre la producción y la distribución que ella determina, por un lado, y el consumo por el otro, y en cuanto el propio consumo aparece también como un momento de la producción, es evidente que el cambio está incluido en la producción como uno de sus momentos. No existe cambio, pero no existe cambio sin división del trabajo, sea esta natural o constituya un resultado histórico. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el cambio privado presupone la producción privada. Y en tercer lugar, la intensidad del cambio, lo mismo que su extensión y su índole, están determinados por el desarrollo y la organización de la producción. Por lo tanto, el cambio es también un momento del proceso de producción material y está subordinado, es un momento particular, subordinado al universal, que es el momento de la producción. Este aspecto no lo desarrolla mucho más y termina, antes de pasar al asunto del método de la economía política, aunque ya hemos visto que en estas primeras apartados hay bastantes cuestiones relativas al método, aunque de forma implícita, termina con esta síntesis, esta conclusión del apartado. El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad. Diferenciaciones dentro de una unidad. La producción trasciende tanto más allá de sí misma en la determinación opuesta de la producción. Como más allá de los otros momentos. A partir de ella, el proceso recomienza siempre nuevamente. Se comprende que el intercambio y el consumo no pueden ser lo trascendente. Y lo mismo puede decirse de la distribución en cuanto a distribución de los productos. Esta distinción que he hecho antes entre distribución de la sociedad en clases, en grupos sociales, la distribución de los medios de producción y la distribución de los productos que deriva de la forma de producción. Pero como distribución de los agentes de la producción constituye un momento de la producción. Una producción determinada, por lo tanto, determina un consumo, una distribución, un intercambio determinados. Una producción determinada por el consumo y la distribución determina a su vez una distribución, un intercambio determinados. Y relaciones recíprocas determinadas de estos diferentes momentos. A decir verdad, también la producción bajo su forma unilateral, si vemos el momento de la producción sin verlo en el contexto de la totalidad orgánica de la que forma parte, bajo su forma unilateral, está a su vez determinada por los otros momentos. Por ejemplo, cuando el mercado, o sea, la esfera del cambio se extiende, la producción amplía su ámbito y se subdivide más en profundidad.
las materias primas se distribuyen en función de la especialización de las distintas ramas productivas, por ejemplo. Si eso lo vemos de las distintas industrias presentes en el territorio. Al darse transformaciones de la distribución, se dan cambios en la producción. En el caso, por ejemplo, de la concentración del capital o de una distinta distribución de la población en la ciudad y en el campo, etc. O de la distribución, por ejemplo, las cadenas globales de valor, la distribución espacial del proceso de fabricación en distintos territorios, diríamos hoy, cosa que obviamente más no conocía. Finalmente, las necesidades del consumo determinan la producción. Entre los diferentes momentos tiene lugar una acción recíproca. Pero esto ocurre siempre en todos los conjuntos orgánicos. Y con eso termino. El cerebro puede ser la parte fundamental del cuerpo humano, pero un cerebro sin el resto de los órganos no tiene mucho sentido. Y también el cerebro está determinado por el ejercicio que se hace, la oxigenación que recibe, la respiración, los pulmones, en fin, la circulación sanguínea, todos. Pues lo mismo. El momento clave es el momento de la producción, porque es en el que se sintetizan todas las especificidades del momento histórico, pero ese momento, como tal, ese momento de la producción visto de forma unilateral no tiene mucho sentido, porque también es una realidad abstracta. Si no se ve en el todo orgánico, donde aparece determinado y determinante, determinado por las otras dimensiones y determinante de estas otras dimensiones. Bueno, pues esta sería la síntesis final a la que llega en la explicación hasta este momento de cómo enfocar el análisis del objeto a considerar, que, repetimos, es la producción material en las condiciones de la producción capitalista, producción burguesa. Y hasta aquí llega esta primera parte de la introducción. ¿Comentarios? Y de cómo el individuo, digamos, es parte de la naturaleza, es decir, la humanidad es parte de la propia naturaleza. Se dice que el individuo aparecía como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza, y no en cuanto producto de la historia. Y esto de puesto por la naturaleza me recordaba a esta traducción de las tesis de Feuerbach, que parecía relevante el hecho de, por un lado, aparecer y por otro lado, aparecer por intervención o mediación de algún sujeto o agente. En este caso, se nos presenta como que la naturaleza, como algo divino, dirías en otro lenguaje, pues la Entonces, pues esa relación con las tesis de Feuerbach, yo creo que aparece ahí bastante claramente en el lenguaje. De todas formas, ya se ve que, como ya he señalado, pues hay aquí mucho lenguaje hegeliano, porque el que está leyendo en ese momento. Tenía unas cuantas más anotaciones. Una que me ha parecido bastante curiosa, que no se ha comentado aquí, en la página 6. La página 6, en el último párrafo, que es un párrafo largo, al final del mismo, hace más una reflexión y dice, de hecho, dice en fact, un pueblo está en su apogeo industrial cuando lo principal para él no es la ganancia, sino el ganar. En esto, los yanquis están por encima de los ingleses, nos dice Marx. Esto es interesante por varias razones. En primer lugar, porque nos dice que un pueblo tiene mayor capacidad de crear riqueza sobreponiéndose a las leyes del capitalismo
que siguiendo las leyes del capitalismo. Sin embargo, también sabemos que para Marx Estados Unidos es un Estado que, si bien es cierto que allí no nace el primer capitalismo, en algunos aspectos es una mejor representación del capitalismo que la propia Inglaterra. Estados Unidos no está tan desarrollado, pero Estados Unidos cuenta con una serie de relaciones sociales que no están tan invadidas por el feudalismo como la sociedad inglesa, y que en ese sentido pues da una mayor libertad formal al despliegue del capitalismo. Pero bueno, eso por una vertiente, pero por otro lado, parece esto apoyar esta idea de que hay una dialéctica de estados, de que hay estructuras que luchan entre sí y que a veces incluso estas estructuras pueden, en cierta medida, doblegar estas lógicas capitalistas. ¿De forma perpetua? Bueno, eso es otro tema. Cabría, por último, pensar esto como qué está pasando ahora con China. Parece que ahora los chinos son mejores en esto de ganar que los yanquis. Bueno, pues todavía estarán por ver. Y cómo realmente, pues si esto tiene una influencia trascendental o no en la producción. No sé si esto sugiere algo, si no, tengo otros puntos aquí apuntados. Luego también, que lo comentabas tú en el punto de la distribución, que está aquí en la página 9, hacia el final de la misma también, en el último párrafo, dice: la producción está determinada por leyes generales de la naturaleza. La distribución resulta de la contingencia social y por ello puede ejercer sobre la producción una acción más o menos estimulante. Es decir, una distribución, pues veíamos que había muchos tipos de que la distribución se correspondía con el momento histórico y que, como dice aquí, está sometida a contingencias sociales, es decir, pues a conflictos sociales o a cosmovisiones de la vida, es decir, que está influido no solamente por aspectos, diríamos, puramente objetivos, sino también una importante índole subjetiva. Bien. Yo me preguntaba, me decía, aquí realmente no podemos ver también una distribución que pueda hacer la producción más eficiente. Por ejemplo, puedes hacer una producción que sea menos dependiente de la anarquía de la producción capitalista, una producción más planificada. Entonces, en ese sentido, la distribución tiene un papel que jugar para estimular a la producción de una forma más eficiente, pero también de una forma más útil dentro de ciertos parámetros sociales. Por ejemplo, puedes tener una distribución que limite la estratificación social, que cree una situación de igualdad de oportunidades real y no meramente formal, como es la de la sociedad liberal. Capitalista, ¿vale? Pues ese planteamiento de que, pues claro, sí. Perdona, pero ¿qué significa eso de igualdad de oportunidades? Bueno, igualdad de oportunidades en el sentido de que todos los jugadores parten de la misma base, pero no de una base formal, sino también una base de capacidad material de realizar su vida. ¿No? Estamos viendo aquí cómo el consumo es la realización del hombre, es decir, el hombre se realiza a sí mismo consumiendo, previamente ha producido, pues esa realización del hombre, que todos tengamos las mismas oportunidades de realizarlo, y no que en cambio, como creo que se llega a señalar, que el capital es algo heredado. Una cuestión que generalmente pues tú no te haces capitalista a ti mismo, a veces sucede, pero a medida que avanza el tiempo pues parece que eso es lo menos probable. O sea, los casos más excepcionales. Y también es verdad, sobre todo, bueno, en la parte del consumo, parece muy claro que Marx está proponiendo una especie de teoría del consumismo, o por lo menos unos comentarios sobre la sociedad consumista, porque nos está diciendo que, efectivamente, los productos responden a necesidades biológicas, pero también nos está diciendo que no hay distintos tipos de hambre. Como hay distintos tipos de hambre, estamos viendo que las mercancías no tienen solo una índole puramente biológica o fisiológica, tienen una índole también ideal. A tal punto que hay mercancías en las cuales no basta, digamos, la mera satisfacción fisiológica, sino que deben tener un objeto, digamos, estilístico o ideal o de alguna forma o de algún estilo para que puedan ser consumidas en la forma y el estilo de la sociedad, en este caso la sociedad burguesa. Dicho de otra forma, no basta con que la mercancía tenga una utilidad,
valor de uso meramente material, sino que debe tener también una utilidad social, un sentido, digamos, para el hombre que lo consume. Por ejemplo, un sentido de estatus, podría ser. O, la alimentación de un fetiche, su propia cabeza, de su construcción ideal. Por eso mismo se nos dice que el objeto de arte crea un público sensible a ese arte. Es decir, una corriente artística sin seguidores puede terminar creando una forma de consumir ese arte y de interpretarlo y por lo tanto de realizarlo socialmente. De que hombres se realicen socialmente a través de un arte nuevo y creado por la producción. Así que tenemos que esta superación de la utilidad meramente fisiológica de las mercancías da pie a que la producción pueda crear al consumidor en mayor medida o pueda influir en mayor medida sobre cómo se consume. Así que cuando nos preguntamos a veces por qué hay cierto tipo de consumos tan negativos ecológicamente hablando en cuanto a huella de carbono, pues en cierta medida deberíamos señalar a la producción capitalista que ha creado este tipo de fetiches y también este tipo de producción porque les resultaba útil, ¿no? Pues utilizamos un empaquete de plástico y cartón porque es más eficiente para conservar el producto, etc. Entonces aquí podríamos distinguir entre lo que hace más eficiente la producción o entre lo que sencillamente realiza el hombre capitalista. Es decir, nos realiza como mentes pensantes dentro del capitalismo. En fin, todo esto, todas estas digamos, elucubraciones de Marx me han venido a recordar mucho al filósofo esloveno Žižek. Me han recordado en las premisas que él presenta. Pero no sé si esto os generará algún tipo de idea. Yo, por mi parte, esas eran las anotaciones más importantes que tenía. Bueno, por profundizar en esto último, a mí no me recordaba a Žižek, sino a Lukács y sobre todo a Agnes Heller y a Grigori Marcus, los discípulos de Lukács que han trabajado el tema de las necesidades. Porque ciertamente estas páginas están entre lo más útil para desarrollar una teoría de las necesidades, porque esta frase es fortísima de que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Pensemos cómo muchos productos producidos hoy en día generan identidad y cómo, por ejemplo, incluso no ya productos, sino signos, marcas determinadas, marcas específicas, se utilizan no como un objeto simbólico, sino como un objeto de expresión de identidades. Por tanto, de ahí la angustia vital que experimenta el consumidor moderno cuando no puede acceder al consumo y a renovar sus identidades. O el tema de la fortaleza que tiene la sociedad de consumo en apropiarse de la idea de libertad, porque está asociando la idea de la libertad a la posibilidad de tener cada individuo unas múltiples identidades que se pueden expresar consumiendo, porque yo si en lugar de utilizar los equipos de Microsoft uso el de la manzana, Apple, pues ya formo parte de una subtribu que tiene un determinado estatus. Si en lugar de tener un Ford tengo como vehículo un Mercedes-Benz, estoy manifestando, estoy comunicando a los demás que pertenezco a otra dimensión. No digo ya, bueno, consumo de helicópteros y etcétera. Bueno, pues todo esto como crea no solamente la necesidad, sino el sujeto que va a consumir. No es en sujetos anteriores que se crean nuevas necesidades, que también, sino nuevas identidades subjetivas, nuevos sujetos. Todo esto es ciertamente, me reafirma que esa es una de las aspectos que en los años 60 y 70 tuvo cierto desarrollo
por parte del marxismo que luego se abandonó y es una de las limitaciones del marxismo contemporáneo para entender la sociedad contemporánea. Que todos estos aspectos, todas estas dimensiones se quedan en manos de sociólogos más o menos progresistas o no, pero básicamente no marxistas. Lo cual, pues ahí queda toda una tarea que aquí está enunciada en sus aspectos más sintéticos, ¿no? Es interesante cómo se sigue un orden jerárquico de ideas de forma continua, que es un orden, en mi opinión, materialista. Por ejemplo, aquí se nos dice que primero está el hambre, la necesidad biológica, el cumplimiento de la mercancía o del producto, mejor dicho, el cumplimiento de este producto para solventar una necesidad más inmediata del cuerpo biológico. Pero luego tiene un desarrollo ulterior a razón del desarrollo de la humanidad, de que cada vez hay más tiempo para el ocio, hay más tiempo para la realización del hombre como un ser social y no meramente como un productor social, diríase casi, o un superviviente social. Es esta idea de que todavía hasta que no llegue el comunismo viviremos en la prehistoria de la humanidad. Porque de nuevo la humanidad parece que tiene una conciencia de sí misma, es una conciencia que se va conociendo a sí misma. Entonces se despliega aquí, digamos, esta idea de que primero viene el trabajo, primero vienen elementos materiales, pero luego aparecen elementos subjetivos que interactúan, digamos, con esa propia materialidad. ¿Por qué digo esto último? Porque cuando hablamos del consumo, vemos que el consumo, vale, efectivamente, está, digamos, puede estar influido y mediado por estos fetiches creados por la propia producción. Pero es que la misma producción y al mismo tiempo que estamos viendo esto, la misma producción sigue estando vinculada tanto a avances técnicos como a nuevos consumos que aparecen por necesidades inmediatamente materiales. Entonces, no hay en ningún momento una ruptura unilateral en favor de, digamos, una visión subjetiva o una visión objetiva del asunto, sino que continuamente vemos fenómenos de interrelación en la que estos dos opuestos pues, se complementan. Sin embargo, evidentemente, porque Marx es un materialista, pues hay una prioridad. Por cierto, a mí todo esto de la realización del ser mediante un consumo específico, mediante un tipo de mercancías que tiene es como era esto de que tienen un objeto puesto por el sujeto, me recuerda a esta marca que es una marca de ropa que vestía mucho pues, Pablo Iglesias, Errejón y toda esta gente. Y me recuerda porque al final es, mediante esta marca que es 198, los sujetos de izquierdas se realizan como tribu de izquierdas en España, como tribu, digamos, no de izquierdas, sino de un tipo de izquierda. Y es muy curioso la identidad. O sea, podríamos también coger una película de hooligans, por ejemplo, y ver que cómo visten los hooligans, pues con un tipo de ropa, con un tipo de zapatillas, etc. Al final, se crea una ilusión en la producción capitalista de la libertad de los individuos y la libertad política. Se supone que la revolución burguesa trae la libertad política y la libertad política se desarrolla en libertad de los individuos para desarrollar identidades diversas. Pero al final vemos que la propia producción organiza estas identidades, organiza los productos para que los sujetos se realicen de estas identidades. Por lo tanto, ya nos está dando etiquetas para que nos las pongamos. Y eso se vincula con algo que se tiene luego en este texto de que la propia distribución tiene que crear clases. Y por eso tenemos consumo como la diferenciación que hace más de las mercancías, mercancías de consumo productivo, mercancías de consumo obrero y mercancías de consumo de lujo. Y habrá obreros que puedan alcanzar algunas mercancías de consumo de lujo y otros que no tanto. Así que tenemos una estratificación basada en salarios y en qué parte de la producción total le corresponde a cada sujeto según la relación que guarda con la propiedad y la producción. Y luego otra estratificación que es un reflejo de esta primera, que es de ideas, de identidades. Identidades que al final, evidentemente, pues van a encajar entre las redes sociales o no. Vamos, que yo creo que en estas páginas Marx nos está aportando muchas cosas que no eran evidentes en el Capital, sino si acaso implícitas, pero que nos dan para un despliegue de debates bastante mayor de lo que yo me había imaginado. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Hay alguna mano levantada?
Bueno, hay una mano levantada, Irma, pero no sé si es por casualidad o porque quiere intervenir. Yo creo que antes se ha comentado algo por el chat, no sé. Ahora, a ver, Josu quiere hablar. Sí, quería comentar alguna cosa. Adelante. Bueno, igual, simplemente igual compartir la opinión, que es lo que os parece lo que dice en relación, no lo que estáis hablando ahora de eso de que la producción produce el consumidor, sino lo que dice antes, que el consumo produce el producto mismo. Y ahí se pone a hablar, pues, en terminología aristotélica, ¿no? Lo de un producto en potencia es, propiamente dicho, no es producto hasta que es consumido, que es cuando se convierte en producto en acto o propiamente producto. O sea, lo que me parece a mí es no solamente que el consumo, digamos, tiene que pasar por el consumo para que una cosa, en principio, ¿no? Llegue a ese producto, sino que también lo que parece, digamos, de ciertas lecturas del Capital también, que ya nos está diciendo algo así como que eh, eh, no solo es el sí o no, sino cuánto de producto hay, digamos, también está determinado por el, por el consumo, es decir, cuánto de valor, vamos a decir así ya, soltarlo ya ahí en un producto, digamos, está determinado por el consumo, es decir, por la demanda. En el sentido, digamos, digamos, el valor no se determina solamente en la producción, sino también en la circulación, digamos, de cómo queramos. No sé si lo veis así o si es algo obvio o pues os parece pues, que no es así. Entendido. A ver, ¿puedes repetir un poco, Josu? Porque no terminamos de seguir el hilo. O sea, yo creo que sí, pero no. Repite, si puedo repetirlo. No, igual, a ver, lo digo igual más sucintamente. A ver, lo que me parece a mí es que cuando dice, ¿no? Lo de que, digamos, un producto, digamos, para que sea producto tiene que ser, digamos, consumido o vendido, es decir, digamos, una casa que esté ahí, pues eso, sin utilidad, ¿no? Creo que lo pone uno de los ejemplos que pone, aparte de algún tren que aparece también por ahí, pero bueno, no me acuerdo bien de los ejemplos, pero un vestido también, sí. Entonces, digamos que el producto, ¿no? Se hace en el consumo, ¿no? Eso lo que quieres, está diciendo ahí es que, digamos, pues eso, ¿no? Mientras no pase por el mercado, pues digamos es tu tiempo de trabajo, pero no es valor, ¿no? Digamos, es un tiempo de trabajo que tú has producido, digamos, invertido, insuflado, digamos, en el producto, pero no es propiamente valor mientras no sea consumido, vamos a decir así. Es decir, no es producto eso, ¿no? Lo que tú has dicho, no es un producto, es una cosa, lo que sea, pero no es un producto, no es una mercancía. Entonces, era una mercancía en potencia, pero no en acto. Es decir, y que no solamente, digamos, el consumo establece esa operatividad, esa marca, ¿no? Que decir, no solamente es de cuestión de sí o no, ¿no? De hacerse producto o no, sino que cuánto de producto es decir, cuánto de valor tiene también está establecido mediante el consumo y pues en última instancia por la oferta y la demanda, que es también unas cosas que también aquí en la página, no me acuerdo, en la página 14 también pues menciona, ¿no? Habla de eso también, ¿no? No sé si igual está un poco más claro, pero bueno, igual es uno de los temas que también se repetirá pues, en este texto, seguro, ¿no? Yo diría lo siguiente. Primero, no es lo mismo hablar de producto que hablar de mercancía. Porque si hablamos de producto, aunque sea el producto determinado por las condiciones históricas de la sociedad burguesa, está hablando del objeto material. Mientras que si habla de mercancía, está hablando del objeto social. Por lo tanto, introducir una categoría como valor en el análisis del objeto físico, pues es un poco complicado. Entonces, lo que está diciendo Marx es que el objeto físico que está ahí, suelto y solo, sin que nadie le haga caso, como producto específico, cumple su función cuando se consume. El vestido, cuando se viste alguien con el vestido es vestido. Además, el vestido es vestido cuando es vestido.
¿eh? En los dos sentidos que tiene la frase. El vestido es vestido cuando es vestido. Antes de llegar a ser vestido, es decir, antes de llegar a ser puesto como vestido por una persona, es un trozo de tela, es un objeto, un producto de un proceso de trabajo que potencialmente es vestido, pero es vestido cuando no cuando está colgado en la tienda, sino cuando el valor, su valor, el valor lo tiene porque es producto del trabajo. Lo que ocurre es que cuando se vende, que es un momento previo al consumo, cuando se vende es cuando se manifiesta su valor. Por eso, tener cuidado con las palabras que se utilizan, porque no son en el lenguaje común y en el lenguaje de la economía burguesa puede ser lo mismo hablar de producto que de mercancía, pero en un análisis más fino hay que, si utilizamos uno u otro, nos estamos situando en un nivel de análisis diferente. Aunque sea siempre referido, insisto, no el producto en general, como dice Marx, sino el producto específico de la sociedad capitalista. En lo que se refiere a eso, que el producto es producido no por sí mismo, no por sí mismo. El proceso de producción de objetos no se produce por sí mismo, sino por la utilidad que pueden reportar a quien lo utilice. Y la utilidad se manifiesta cuando se utiliza. El filete es filete cuando está en el supermercado, pero realmente cuando se come es cuando cumple su función de ser producto de un trabajo en la industria alimentaria. No sé si se entiende bien la distinción. Sí se entiende, pero no sé yo si comparto, digamos, digamos, la opinión, pero bueno, sería cuestión igual de... No, las opiniones no hay que compartirlas, las opiniones hay que criticarlas. Sí, sí, completamente de acuerdo, sí. Bueno, pues no sé, lo que puedo hacer es pues insistir, ¿no? No sé, o sea, para mí es, cuando hablo de producto, no es una cuestión de si un producto, digamos, un producto particular lo estás vistiendo o no, sino que, digamos, un producto yo lo entiendo y no tengo, digamos, razones en el texto, digamos, que me digan lo contrario, que eso pues como producto y lo mismo como consumo se entiende, digamos, es el proceso que pasa por es lo que ocurre, digamos, cuando algo pasa por el mercado, ¿no? Es decir, que, pues bueno, yo los identifico, no sé si es hilarlo finamente, pero sí que los identifico. Pero bueno, en cualquier caso, igual esto puede ir para largo igual. No, vamos a ver, vamos a ver. A ver si logro explicar lo que yo entiendo que es la idea que dice, ¿por qué Marx dice que hasta que no se viste el vestido no es vestido? Imaginemos otro planeta donde hay un proceso de producción y producen cosas que para nosotros son incomprensibles. Y entonces aterrizamos, nos trasladamos en el espacio y llegamos a ese planeta. Y tenemos delante objetos, cosas, que para nosotros no tienen ningún sentido, no tienen ningún significado, no tienen ninguna identidad social, porque son productos de un proceso de trabajo en una sociedad de extraterrestres que a lo mejor cumple una función vinculada a un quinto sentido del que nosotros carecemos. Bueno, ese objeto para nosotros es un puro objeto físico. No lo entendemos como el producto de un proceso social, de trabajo, que no sabemos esto para qué es, que no es nada. O imaginemos que trasladamos, para ponerlo con una cuestión más concreta, imaginemos, qué sé yo, un teléfono móvil, un celular, lo metemos en una máquina del tiempo y aparece en la época de los romanos, hace 2000 años. Para ellos eso es una cosa rara, que brilla, que tiene una especie pero no es un producto. No es un producto como las espadas, los carros, la harina que muelen. Esos sí son productos para ellos, porque cubren una necesidad y la cubre cuando la usan. No se usa para nada un móvil en la época de Julio César. No tiene sentido.
no es un producto. ¿Por qué es para nosotros un producto un móvil, un celular? Porque lo utilizamos para hacernos selfies, fotos, el WhatsApp y todo lo que haga falta. En el uso es cuando su carácter potencial de producto se manifiesta. Josu, parecía Ahora que... con lo del uso, Joaquín, pero el uso, a ver, nos acordamos de que hay un uso social, ¿no? Hay un valor de uso social en el que también, pues, Marx habla de eso, y es a eso a lo que me refería, es decir, hay un valor de uso social que se manifiesta, pues, a la hora de cuánto se vende eso es lo que manda ahí. Y en ese sentido, pues es a lo que me refería. Y el valor, no entiendo yo que se manifieste a la hora de vender, sino que más bien, digamos, el valor, pues no sé, se encarna, ¿no? Algo así, ¿no? Porque si decimos que se manifiesta, estamos entendiendo algo así como que está oculto y luego en la hora en el proceso de compraventa, pues lo oculto se manifiesta, es decir, digamos, es lo mismo, pero digamos ya descubierto, pero no lo entiendo así, no lo entiendo así, es decir, a ver, igual también es ya nos vamos por la tangente o me voy y me estoy yendo por la tangente, pero digamos, pues también tiene algo que ver con esto y yo pues no utilizaría esa palabra, ¿no? De que el valor se manifiesta en el intercambio. Pero bueno. Mira, voy a poner otro ejemplo Sí. con el tema del valor. El producto mercancía sale con un valor de cambio. Su valor está en sí, lo tiene la mercancía. Pero cuando el vestido está colgado en la tienda, está diciendo, yo tengo un valor. Si tú quieres que este valor, un valor de cambio, tengo un valor de cambio. Si tú quieres realizar como valor de uso, mi valor de cambio, tienes que entregar dinero a cambio. Tienes que ir al mostrador, entregar una cantidad de dinero y entonces te vas a llevar el vestido que está colgando. Hasta que no se paga en dinero, ese valor de cambio que proclama el vestido cuando está ahí colgado no se ha realizado. No quiere decir que esté oculto. Por supuesto, está además expresado en una etiqueta con un precio, que puede ser igual, superior o inferior al valor. Bien, pero está ahí, no está oculto. Pero ese valor no, digamos, solamente socialmente se valida cuando se vende. Socialmente se valida el valor de cambio, pero el valor de uso se consume individualmente, aunque pueda ser un objeto de expresión social después, el uso de ese objeto. Bueno, David, Víctor quería hacer un comentario. Sí, me ha parecido, Josu, que identificabas consumo con venta. Pero es que, como ya ha señalado Joaquín, pues una cosa habla de producto, otra cosa habla de mercancía. Una cosa habla del mundo del valor de uso y otra del valor de cambio. Aquí no estamos atendiendo al valor de uso en estos textos de Marx. O sea, sí que es verdad que a veces hace referencias al valor de cambio, cuando igual habla de cómo la distribución crea clases sociales, pero en gran medida está hablando del producto y está hablando del valor de uso y de las mercancías como objetos. Objetos que son inevitablemente sociales, humanos, mediados por la sociedad, pero no está hablando todavía de determinaciones de valor. No es lo mismo venta que consumo, porque cuando un capitalista compra maquinaria, tiene que amortizarla. Primero la compra y la realiza socialmente. Es decir, de cara a la sociedad, esa mercancía ha realizado su valor. Pero su valor de uso sigue existiendo más allá de esa realización como valor. Y, de hecho, el capitalista esto lo tiene en cuenta y sabe que va consumiendo la máquina poco a poco. Consume poco a poco, sabe que el valor de cambio de ese capital pues, se va transfiriendo poco a poco al producto. Por lo tanto, es muy diferente. También es muy diferente esto que decías de... Porque aquí está hablando del consumo como necesidades creadas tal vez por la producción de los individuos. Pero eso son necesidades generales de la sociedad, ya sean fisiológicas o mentales. Otra cuestión es la demanda solvente que decía Marx. O sea, la demanda solvente es la que puede pagar esos productos. Tú puedes tener necesidades y no poder cubrirlas. Por lo tanto, no es lo mismo, de nuevo, las necesidades que te puede generar una sociedad capitalista que te impulsa a consumir cierto tipo de productos mediante un estilo, etcétera, que la posibilidad de costeártelos.
Y eso ya mismo va a hacer que ciertas identidades estén vetadas para ciertos grupos sociales. Así recogiendo un poco lo que decíamos anteriormente. Entonces yo creo que es muy importante, digamos, diferenciar estas categorías porque es que Marx luego en el Capital las diferencia muy claramente. O sea, y él habla de esta contradicción que existe entre el consumo real de la maquinaria y su realidad como maquinaria que sirve para producir y su realidad como capital y su existencia como capital. Entonces, aquí nos estamos atendiendo todavía a lo primero, porque yo aquí lo que veo es un proceso de Marx pues, muy, digamos, general en el sentido de ir separando grano de la paja y llegando a conclusiones que luego serán muy importantes para lo que son conclusiones más particulares. No sé si esto te aclara algo, pero vamos, en la idea que tú querías apuntar, creo yo, de que tal vez este contenido ideal de las mercancías pudieran influir en la demanda y de esa forma en el valor, me parece un procedimiento lógico en cierta medida tramposo. O sea, tramposo no es apropiado, diríase. Porque hay otros factores a tener en cuenta, como lo que decía, la demanda solvente. Es decir, la demanda va a estar limitada previamente por la distribución de la producción capitalista, que es la distribución, como ya digo, pues con clases estratificadas. Entonces ya ahí, esa teoría me parece a mí que hace un poco de aguas. Si es ¿Puedo, lo que querías decir. puedo participar? No, pero un momento, Enrique. Andrés quería intervenir también. Sí, quería intervenir por una cosa en la página 9, pero ya que, bueno, ha surgido esta cuestión, voy a poner un ejemplo. Agricultores que siembran y trabajan y recolectan tomates, por ejemplo. Eso, eso es un producto, una mercancía que ha tenido un proceso de producción. Supongamos que cantidad de esos tomates que recolecta el agricultor no se consumen, sino que, por ejemplo, en una protesta o lo que sea, se tiran en la carretera. Claro, como no se ha materializado el consumo de ese producto, ¿no sería entonces producto o no sería mercancía? No sé, una pregunta que dejo ahí. Mira, de hecho me parece interesante porque si esa, por una huelga, por lo que sea, ese producto no se vende y se tira a la calle, no se realiza como valor de uso porque no se consume, no se come. Por lo tanto, el aporte nutricional y su valor de uso en la sociedad que tiene ese alimento desaparece, no se realiza. Pero tampoco se realiza el valor como mercancía, que son cosas diferentes. El valor como mercancía, que es el trabajo contenido en esos alimentos. El trabajo universalmente abstracto que se contenía en esos productos, como no se venden como mercancías, pues no tiene esa transformación en dinero, no tiene ese retorno en forma literaria para el capital. No permite al capital una reproducción ampliada, es decir, acumular con beneficios, y por lo tanto, pues tampoco se realiza como mercancía, como valor de cambio. Vale, vale. ¿Qué sucede con ese trabajo invertido y con esos productos que no se consumen? Pues que el trabajo resulta ser improductivo porque no tiene validación social, o ya sea porque los tiran a propósito porque no los pueden vender, y que, bueno, el trabajo es improductivo y que evidentemente el producto pues, se deteriora y pierde su valor de uso. O sea, hay cosas que son perecederas. Yo creo que esa es un poco la respuesta. No sé si te satisface. Sí, de acuerdo. ¿Quería hacer algún otro comentario, Andrés? Bueno, sí, es un comentario de la página 9, que en la página 9 la verdad es que se condensa las categorías y los conceptos y su articulación. Pero a mediados de la página leo, empiezo en la producción, la persona se objetiva, en el consumo, perdón, en la producción, la persona se objetiva, en el consumo, la cosa perdón, se subjetiva. En la distribución, la sociedad asume la mediación entre la producción y el consumo por medio de determinaciones generales y rectoras. En el cambio, la mediación se opera a través del fortuito carácter, y aquí es la cuestión, determinado del individuo. ¿Fortuito? ¿Necesariamente? No lo sé. O sea, tengo esa duda.
Oye, O yo sea, entiendo, ¿qué quiere decir ahí fortuito carácter? yo entiendo que es el gusto de cada individuo en ese aspecto. O sea, Sí. al final cada individuo tiene una identidad diferente, diríase, aunque esté limitada por su capacidad de compra, pero pues a mí me puede gustar un tipo de música u otra, voy a un concierto u otro, ¿no? Pues ese es el carácter fortuito, creo yo. De todas formas, has escogido un pasaje sumamente interesante porque despliega la dialéctica Exacto. hegeliana de una forma muy bien, ¿no? Sí. Pero Joaquín quería decir algo y tengo No, que está en el párrafo siguiente. Dice, la distribución determina la proporción, el cuanto en que los productores corresponden al individuo, y el cambio determina la producción, de la cual el individuo desea obtener la parte que la distribución le asigna. Lo que acaba de decir Víctor. Es decir, que es el objeto específico que el individuo, en función de sus gustos, de sus características individuales determinadas, influidas, determinadas por la publicidad o por su necesidad, por lo que sea, el acto concreto de consumo que hace, de consumo no, de adquisición de producto que hace para consumir. A eso se refiere. Vale. De acuerdo. Gracias. Enrique, ¿querías hacer un comentario? Sí, gracias. Yo en todo este intercambio último, no sé, a mí me parece que cuando inició la exposición se ha dicho que aún estamos ante el comienzo de la elaboración de Marx y que lo que él pretende, me parece, en estos puntos 1 y 2, fundamentalmente es mostrarnos cómo lo que él llama momentos articulados de una totalidad, que es el todo orgánico, tal como lo plantea, lo ha planteado en la exposición. A mí me parece que introducir la categoría valor o realización no nos ayuda a entender, por ahora, yo no digo que no sean fundamentales. En la venta es realización, y el valor es porque implica la aplicación, el ejercicio, la fuerza de trabajo en su aplicación. Pero yo más bien plantearía que en los puntos 1 y 2, primero, nos quieren introducir en el hecho de que estamos, como el mismo texto lo dice en la página 5, estamos ante una época histórica de la moderna producción burguesa. Y dice, es la producción de un organismo social determinado, la producción burguesa. Y bueno, enseguida, para mí la gran utilidad de producción, distribución, cambio y consumo es la utilización del método para explicar cómo estas son partes de un proceso, dice Marx en la página 14, un proceso orgánico y no separado, mientras que la economía burguesa los separa, no quiere percibir esa totalidad. Entonces, para mí eso es el aspecto fundamental de estos puntos 1 y 2. Y concretamente, y termino, dice Marx en la 14, nada más simple para un hegeliano que identificar producción y consumo, dice Marx. Y luego él más adelante dice, lo que aquí más importa es resaltar, que si se consideran la producción y el consumo como actividades de un sujeto o de muchos individuos, ambas aparecen en cada caso como momentos de un proceso en el que la producción
es el verdadero punto de partida y por ello también el momento predominante. El individuo dice, produce un objeto y consumiéndolo retorna a sí mismo. Qué interesante. Pero como individuo productivo que se reproduce a sí mismo. Me parece que, y que es precisamente lo que ha dicho el expositor, el punto medular de lo social. Por ello, pues con todo respeto, introducir el concepto ahí valor, realización por ahora, creo que no ayuda a la comprensión del punto unidos. Es todo. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Alguien más intervenciones? No, Irma tiene... No, pero Irma ya no está. Bueno, pues como nos quedan 5 minutos, ¿tú quieres intervenir? Yo tengo una pregunta. A ver. Yo tengo una pregunta porque, o sea, y más teniendo en cuenta que cuando Marx escribe esto está bastante enfangado leyendo a Hegel, pues de la misma manera que un silogismo en Hegel tiene sus matices respecto a lo que es un silogismo entendido en general, de la misma manera cuando se habla de que algo está determinado de cierta manera, se dice que algo está pues determinado de una manera concreta o algo así, pero cuando se habla, por así decirlo, en abstracto de que algo se determina y que algo se determina o qué es la determinación de algo, aparte de, por así decirlo, el mero cuestión sintáctica de que se hace cosa, por así decirlo, ¿tiene alguna implicación más, o sea, dentro del esquema filosófico de Hegel, por decirlo de algún modo? Pues sí, si hay un filósofo que lo diga. Sencilla es la respuesta. Sí, Si se determina a sí mismo es diferente que si está determinado. Claro, o sea, sí, aparte de la persona, o sea, me refiero, aparte de la persona, a ver si tiene alguna otra apreciación. O sea, sí, es una cosa que se determina a sí misma es que él a sí mismo pues está haciendo cosas. Otra cosa determina otra es que una primera hace cosa a una tercera. A mí me ha parecido intuir, aunque no sería capaz de señalar dónde, que existía en Marx esta diferenciación relación entre sujetos, o sea, entre conciencias que se conciben mutuamente, y la relación de un sujeto con un objeto que no tiene una conciencia por sí misma. Pues que no es lo mismo un objeto que se determina a sí mismo, aunque sea en relación con otro, que un objeto que siempre va a estar determinado por algo exterior. Entonces, esa relación entre sujeto y objeto pues va a ser diferente si el que en un momento es un objeto también es un sujeto. Bueno, nadie levantó la mano para dar una respuesta más científica, filosófica. Terminamos. La semana que viene terminamos la introducción. ¿La presentación la hacía quién? ¿Quién le tocaba la semana que viene? Andrés, puede ser. Sí, pero no para la semana que viene, sino para la siguiente, ¿no? No. Eso es, dentro de 15 días. Eso es. Dentro de 15 días. Pues muy bien, muchas gracias a todos y en 15 días seguimos con lo Grundrisse.